En el Evangelio de hoy el apóstol Juan nos revela la preexistencia de Cristo. Cristo no empieza en su nacimiento como humano. Él ya existía desde un principio. Por Él fue creado todo lo que existe. Lo que Cristo hace al nacer como humano es revelar lo invisible, lo espiritual, lo que existe pero no se ve. En Él recibimos el amor incondicional de Dios. En Él recibimos el verdadero evangelio. En Cristo, el Dios invisible se hizo visible a la humanidad. En Cristo podemos acercarnos a Dios y ser salvos por medio de Él. Esto es prácticamente lo que el apóstol San Juan está diciendo en todos estos 18 versículos. Y lo primero que aprendemos en esta lectura es que Cristo ya existía antes de nacer como humano. Lo que hace Cristo cuando nace como humano es simplemente encarnar o hacerse hombre. Pero Cristo no nace o no empieza cuando Él nace en Belén. Él ya existía. Y lo vemos en el versículo del 1 al 4, dice: en el principio ya existía la palabra. Otra versión, como la Reina Valera, dice: ya existía el verbo. Verbo y palabra o logos es lo mismo en griego. Siempre se usa logos, palabra o verbo. Entonces dice: en el principio ya existía la palabra. Y a Cristo se le da esa mención como el verbo, la palabra, porque el verbo es siempre pasado, presente y futuro. Es decir, que Él estuvo, está y será. Entonces por eso Él es palabra, es verbo, Él es presente, pasado y futuro. Y Él coexiste así. Por eso dice en el principio ya existía la palabra. Y el que es la palabra estaba con Dios. Note lo que dice: el que es la palabra, el que es la esencia de esa palabra estaba con Dios. Y no solo eso, sino que era Dios. ¿Está ahí? Era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Él estaba de un principio. Otra referencia también de que a los griegos y los judíos creían en aquel tiempo, cuando el apóstol Juan usa la palabra, el verbo, la palabra aquí, es de que las palabras o la palabra, el logos, es una fuerza. Y nosotros lo podemos entender aquí, que también las palabras son el resultado de algo. Para que una palabra exista, tiene que existir algo que no se ve. Entonces las palabras revelan lo que no se ve. Espero no confundirlos. Por ejemplo, una palabra existe porque algo más atrás que no se ve existe. Y eso que existe hace que salga esta palabra. Y por eso las palabras son esa acción o ese poder. Por ejemplo, usted puede ver las palabras en acción cuando usted le dice algo a alguien. Usted tiene un sentimiento y lo dice en palabras. Usted tiene un rencor y lo expresa en palabras o en acciones. Entonces esa es la acción que toma, y por eso las palabras también dice que tienen poder. Si usted le dice algo a una persona, puede destruirla o puede edificarla. Y eso es la referencia que se tenía en el logos. Esa palabra tenía poder para crear. Y nosotros también podemos usar, nosotros podemos edificar con nuestras palabras y podemos destruir con nuestras palabras. Lo que usted diga puede edificar, puede crear algo en alguien, o puede destruir lo que está en alguien. Por eso es bien importante las palabras, y esa es la referencia de Cristo aquí, que Él es el logos, o Él es la palabra que tiene poder para crear algo, crear lo que no existe. Entonces aprendemos aquí que el Dios, que Cristo es Dios desde la eternidad. Cristo es Dios desde la eternidad, y por eso el Apocalipsis se refiere a Él como Él es el alfa y la omega. Es decir, el principio o el fin, y la palabra alfa es la A en el alfabeto griego, es el A. Y la omega es para nosotros la Z. Entonces Él es la A y la Z, o es el principio, encierra todo el vocabulario. Y si nosotros nos damos cuenta, el vocabulario no puede existir nada sin usar palabras. Todo tiene que venir por una palabra. Entonces Él es principio y Él es final. En el principio ya existía la palabra, dice. Y el que es la palabra estaba en Dios. No solo existía, sino que estaba con Dios en la creación.
y era Dios. Note que el versículo, si está la hoja aquí, en un solo versículo, en un solo párrafo, se menciona a su deidad como Dios o su eternidad. Dice ahí que la palabra estaba con Dios, menciona una vez a Dios, era Dios, segunda vez, y Él estaba en el principio con Dios. Y lo que el apóstol Juan está haciendo, afirmando la existencia de Cristo como Dios desde un principio. Es decir, Cristo existía de un principio, y por eso les decía ahora que Cristo no nace cuando es engendrado en la Virgen María. Lo que hace es de que lo espiritual viene y encarna en el vientre de María, pero Él ya existía desde un principio. Por eso yo siempre no estoy de acuerdo cuando se le llama que la Virgen es madre de Dios. No, la Virgen solo es el vientre que se prestó o se usó para que Dios naciera. Dios no tiene madre. Él ya existía desde que nosotros no podemos imaginar. Él ya existía antes de la creación. Y por eso yo a veces no estoy de acuerdo en el pensamiento o lo que se enseña de que la María es madre de Dios. No, ella es madre de la parte humana de Dios, pero no en la deidad de Dios, porque Dios ya existía de un principio. Y también lo que aprendemos aquí es que Dios no fue creado. Y este es un pensamiento que venía, una enseñanza que venía en los primeros siglos, cuando la iglesia empezó a formarse. Tenían esta dificultad de que si Dios era creado o no era creado. Por eso es que se hace lo que se conoce como el credo apostólico. Y aunque no fue apostólico, fue sino de los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Tuvieron que crear un credo, una enseñanza afirmando la divinidad de Dios, porque Dios no fue creado. Y también en esto también no estoy de acuerdo con lo que enseñan los testigos de Jehová, porque para ellos Jesús fue creado por Dios. Pero en realidad es de que es un misterio, porque no podemos entender cómo lo que existe no fue creado. Pero hay un misterio que no podemos entender. Lo que nosotros podemos aceptar es que Dios o Jesucristo no fue creado. Por eso los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, simplemente fue un buen profeta, un buen maestro que tenía cierta divinidad de Dios, pero que no era Dios. Pero lo que entendemos aquí es de que dice que la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Están ahí? Era Dios. Sí, era Dios. Entonces podemos ver que ya existía desde la eternidad, no fue creado Dios. Jesucristo ya existía antes de todo. Y lo que también aprendemos aquí es que todo fue creado por medio de Él. Vea lo que dice el segundo versículo, dice que por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Es decir, por medio de Jesucristo Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Dios usó, Cristo fue el medio para crear todas las cosas. Y aquí vuelvo a la palabra o al logos, porque la palabra era lo que creaba. Dios hablaba una palabra y esa palabra se hacía hecho. Por ejemplo, si vamos a ver a Génesis, en Génesis dice que Dios dijo, hágase la luz, dijo una palabra de luz. Entonces Cristo en acción o en verbo viene y convierte la luz. Y Dios vuelve a decir que se haga esto, o que se haga lo otro, y que se haga lo otro. Y Cristo ahí, algo misteriosamente que nosotros no entendemos, en forma de palabra, crea las cosas. Y algo que nosotros no vamos a poder entender, pero que podemos aceptar, es de que todo fue creado por medio de Él. Nada de lo que existe hubiera existido si Cristo no existiera, porque Él es la palabra, Él tiene el poder para hacer, para crear. También todo está siendo sustentado por medio de Cristo. Todo está siendo sustentado por medio de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, nos dice en Colosenses 1:17 y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice que Él es antes de todas las cosas, es decir, cuando no existía nada, Él ya existía. Cuando no existía la tierra, el universo y todo lo que está, Él ya existía. Por eso dice el apóstol Pablo, por revelación de Dios, dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten.
Es decir, Él era antes de las cosas, después crea las cosas y no solo las crea ahí, sino que ahora también todo lo que está subsiste. No sé otra palabra que pueda usar yo como subsiste, o están sostenidas por Cristo. Cristo es el que sostiene todas las cosas. Es decir, todo lo que está, en cierta manera, está sustentada por Cristo. No pueden existir si Cristo no existiera, y nosotros lo podemos ver en la órbita de la Tierra. La Tierra lleva orbitando miles de años, y nosotros le creemos a los científicos miles de años, y no deja de girar. No deja de girar. El Sol sigue girando aún en nuestra galaxia, y todo está funcionando a la normalidad. La Tierra necesita agua, sigue lloviendo. Necesita sol, sigue, todo está funcionando. ¿Por qué? Porque dice que las cosas todo depende de Cristo. Cristo todavía las sigue sustentando. Por eso a mí me encanta lo que el apóstol Pablo dice, que nada de lo que existe fue hecho sin Él. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Y esto me encanta a mí, porque no solo las grandes cosas, sino también yo subsisto por Dios. Mi vida está dependiente de Él. Mi vida está en las manos de Él. Mi vida depende de Él y está sostenida por Él. Y creo que esa es la mejor palabra. Todo lo que existe está sostenido por Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:17. También todo es para Él. Todo lo que existe es para Él. Y mire lo que dice Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto también a mí me encanta, porque todo fue creado por medio de Él, dice el apóstol Pablo, pero también fueron creados para Él. Dios quiso hacerse algo para Él y creó lo que nosotros vemos. No podemos entender cómo todo funcionó, pero creemos que Él lo quiso hacer para Él, porque a Él le placía hacerlo. Nosotros, cuando leemos las Escrituras, vemos que hay miles y millares y millones y sin número de ángeles en el cielo, espiritualmente hablando, que le cantan, que le adoran. Pero Él quiso hacernos a nosotros. Él quiso hacer algo físico. Ya existía lo espiritual, dice el apóstol Pablo, que Él hizo lo que no se ve. Lo espiritual ya existía. Dios es espíritu. Y todo ya existía. Los ángeles que son espirituales también ya existían. Y todo lo invisible ya existía. Pero Él quiso hacer algo físico. Algo que se pueda ver. Algo que nosotros vemos. Y quiso hacer todo lo que existe. Y quiso hacernos a nosotros. Nosotros somos el resultado de algo que Dios quiso que se hiciera. El ser humano es algo que Dios quiso hacer, porque Él quiso hacer. Él ya tenía suficiente con los millones de ángeles que le adoraban. Por eso yo siempre me río a veces cuando el ser humano o la gente como que castiga en cierta manera a Dios, que no quiere venir a la iglesia, no quiere adorar a Dios. Bueno, Dios no se preocupa mucho. Él quiere que nosotros le adoremos, que nosotros le cantemos, que nosotros le sirvamos. Pero Él no se preocupa tanto, porque Él tiene millones de ángeles que pueden hacer todo lo que les pida que haga. Nosotros no se va a preocupar que Dios va a estar bien afligido. Ya no me quiere cantar, ya no. Dios no se preocupa por eso. Si Él quiere, puede crear otros millares de ángeles para que le hagan todo lo que... Y lo vemos cuando Jesús fue tentado. Y mismo Satanás lo sabía, le dice cuando Él fue tentado, después de la tentación que Él superó, dice que vinieron los ángeles, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y le servían. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que después de que Él, las tentaciones, dice que vinieron los ángeles y le servían. A Él le pueden servir. Él puede. Y ya no voy a repetir más, pero nosotros le adoramos a Él porque es nuestra respuesta. Pero Dios no se va a preocupar, no se va a asustar si usted no le adora. Él puede crear a otras personas más y lo va a hacer. También todo fue creado para Él. Todo es para Él. Hermanos y hermanas, todo lo que existe es para Dios.
No se haga dueño usted de lo que existe, porque no es de usted. Todo fue creado para Él, por Él y para Él. Incluso nuestras vidas es para Él. Nuestra existencia es para Él. Todo es creado para Él, dice el apóstol Pablo. Fueron creados por medio de Él y para Él. Por eso a veces Dios hace lo que Él quiere, porque es para Él. Por eso a veces no entendemos nosotros por qué las cosas pasan así. Bueno, porque son para Él, son de Él. ¿Sí? A veces si nosotros no entendemos de que todo lo que existe, lamentablemente para nuestro egoísmo, son para Él, nosotros no vamos a poder entender eso y no vamos a poder disfrutar la vida o comprender la vida, porque vamos a estar peleando con nosotros mismos, peleando con lo que no es nuestro, con lo que le pertenece a Él. Y Dios puede hacer y quiere hacer todo lo que Él quiera con lo que es de Él. ¿Qué? ¿Usted no puede hacer lo que usted quiere con lo que es suyo? Sí. ¿Que Dios no puede hacer lo que Él quiera con lo que es suyo? Por ahí esa es la discusión que tenían con Job, y muchos han leído la historia de Job. Dios hizo lo que Él quería con Job. ¿Por qué? Porque era de Él. Pero vamos a continuar después de este regaño. Lo que aprendemos también aquí en la lectura del Evangelio de hoy es que en Cristo conocimos la esencia de Dios. En Cristo nosotros pudimos conocer la esencia de Dios. Dice el verso de 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Se han dado por medio de Jesucristo. La ley fue la intención de lo invisible, lo moral y el amor. ¿Para qué Dios dio la ley a Moisés? El propósito de Dios dar la ley a Moisés es porque la ley quería mostrar algo o quería obtener un resultado. Por eso es la consecuencia de la ley, porque la ley es dada para tener un resultado. ¿Y cuál era el resultado? Que se mostrara el amor, que se mostrara la moral. ¿Por qué existe una ley? Porque quiere un resultado. ¿Por qué tenemos leyes en todas partes? Tenemos póliza o como nosotros queremos llamarle. Porque queremos un resultado, algo que nosotros queremos lograr. La ley siempre quiere mostrar algo que no se ve. Y nosotros lo vemos en Cristo. Dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad, al fin lo que la ley no pudo hacer, Cristo lo pudo hacer, que es mostrar el amor de Dios y mostrar la verdad, la realidad, por medio de Jesucristo. La ley entonces es la intención de lo invisible, que es lo moral, el amor y todo lo que es moralmente bien. En Cristo recibimos el amor incondicional de Dios. Hermanos y hermanas, en Cristo nosotros pudimos recibir el amor incondicional de Dios. En Moisés solo recibimos las instrucciones para poder recibir el amor, pero no lo pudimos hacer porque a nosotros cuesta sacar amor incondicional. Nosotros como seres humanos nos cuesta poder dar ese amor incondicional, ese amor que no pone condiciones, que ama porque ama. Pero en Cristo nosotros recibimos el amor incondicional de Dios. Si Cristo no hubiera venido, el ser humano no hubiese podido recibir el amor incondicional de Dios. Entonces en Cristo se da ese amor incondicional. ¿Y cómo nosotros lo recibimos? En el ministerio de Cristo. Lo pudimos ver en la pasión de Cristo. Lo pudimos ver en su momento de dolor. Lo vimos cuando Él fue traicionado, cuando aún los suyos, que es Pedro, lo traiciona, lo niega, aún cuando lo escupieron, aún cuando le dieron latigazos, aún cuando fue a la cruz. Vimos el amor incondicional de Dios, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un amor incondicional es aquel que perdona aún cuando esta persona no merece perdón. Por eso Él dice: Señor, perdónalos, dales el perdón, aún sabiendo que lo iban a matar. Ese es el amor que nosotros recibimos del Padre y que está en nosotros. En Cristo Dios reveló el verdadero evangelio. En Cristo Dios reveló el verdadero evangelio. Y aquí vuelvo otra vez. Tenemos nosotros en estos días la Biblia Nuevo Mundo, que usan los testigos de Jehová. Tenemos el libro del Mormón, tenemos el Corán, tenemos otras escrituras. Pero de acuerdo a lo que nosotros creemos y el cristianismo cree,
es de que solo hay un evangelio verdadero, solo es el evangelio de Cristo. No hay otro. Aunque está bonito el libro del Mormón, aunque está bonito el Corán, nosotros creemos de que en Cristo, de acuerdo a lo que nosotros creemos, nuestra fe, es que hay un solo evangelio, que hay un solo mediador, que hay un solo Cristo. Y en Cristo Dios revela su verdadero evangelio. Y eso es lo que nosotros creemos y aceptamos. Por eso a veces yo tengo dificultad en creer de que todos los caminos llegan a Dios. Y yo tengo problemas con esto. Porque de acuerdo al evangelio, si yo creo y acepto el evangelio de Cristo, no todos los caminos llevan a Dios. Todas las vías llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. Y yo tengo dificultad con eso, en creer en el Islam, en creer en el mormón, en creer en los testigos de Jehová. Porque de acuerdo al cristianismo y enredando todo o encerrando todo el cristianismo, solo hay un verdadero evangelio. También aprendemos aquí en la lectura de ahora es de que el Dios invisible en Cristo se hizo visible, dice el apóstol San Juan. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. Es quien nos lo ha dado a conocer. Es decir, nadie ha podido ver a Dios, o nos es difícil ver a Dios con nuestra naturaleza. Lo vamos a ver un día cuando nuestro cuerpo sea transformado y se vuelva un cuerpo espiritual como el que Cristo tuvo a resucitar. Lo vamos a poder ver, pero para mientras no. Por eso dice que nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios. Me encanta el apóstol Juan porque está diciendo y está recalcando de que mire, Cristo es Dios, o Cristo es un verdadero Dios, o Cristo tiene la deidad de Dios, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. Es quien nos lo ha dado a conocer. Nosotros, hermanos y hermanas, no hubiéramos conocido el amor de Dios, no hubiéramos conocido la bondad de Dios o la santidad de Dios si no hubiera sido por Cristo. Cristo es quien revela o hace visible la deidad de Dios, o hace visible al Dios invisible. Cristo es un Dios, de acuerdo a Juan, dice, Cristo es un Dios, es Dios en Dios. Y vuelvo otra vez a mencionar que es un misterio que si nosotros pensamos y pensamos no vamos a poder entenderlo, pero sí podemos aceptarlo, que Cristo es un Dios. Y ahora vuelvo otra vuelta con los testigos de Jehová. Para ellos no es Dios. Para ellos es un buen profeta o es un hijo criado de Dios. Pero de acuerdo a Juan, que Él es Dios. Cristo es Dios. Dice el único hijo que es Dios y que vive en íntima comunión con Dios. Cristo tiene toda la deidad de Dios. ¿Sabe qué es la deidad? Toda la esencia de un ser supremo, de un ser soberano, están completamente en Cristo. Y lo que hace cuando nace en el vientre de María es que esa deidad o esa soberanía de Dios o esa deidad de Dios entra en el vientre de María para nacer como hombre. Pero su deidad no la deja. Su diosada, no sé qué palabra usar aquí, su esencia de Dios no la pierde. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo ese Dios. Es su deidad. Cristo tiene toda la deidad de Dios. Él es nuestro Dios. En Cristo la humanidad puede conocer a Dios. Y dice la parte C, dice, es quien nos lo ha dado a conocer. Cristo nos da a conocer a Dios por medio de ese evangelio de salvación. ¿Cómo nosotros conocimos a Dios? Por medio del evangelio. Tenemos 4 evangelios, y los que tuvieron o estuvieron escuchando las clases que tuvimos este año, tenemos 4 evangelios. En esos evangelios nosotros conocemos a Dios. ¿Quién nos lo da a conocer? Cristo. Cristo nos revela a Dios. Por medio de ese evangelio de salvación nosotros podemos conocer a Dios. Cristo es el único medio para acercarse al Padre. Y vea lo que dice Juan en su mismo evangelio, solo que el versículo capítulo 14 y verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie viene al Padre si no es por ¿quién?
si no es por mí, dice Cristo. Cristo es el único medio para acercarnos al Padre. Hermanos y hermanas, que no le digan, que no le cuenten, porque seguro le mienten. De acuerdo a nuestro cristianismo o lo que nosotros creemos, no hay otro camino. Por eso, y vuelvo a decir, no sé qué pensar del islamismo, no sé qué pensar de las otras creencias o de los otros libros sagrados, pero de acuerdo a nuestro libro sagrado, no hay otro camino para acercarnos al Padre. No hay otro. Y yo, aunque no acepto el Islam o acepto otras religiones, aunque la respeto, no estoy de acuerdo. Porque de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, es que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Nadie. Solo Cristo es el único que puede llevarnos a Dios. Cristo es el único que se viene como Dios, se hace hombre. Y Cristo es el único que viene y va a una cruz y muere por nuestros pecados. Cristo es el único que resucita hasta aquí. Mahoma, el que es el profeta de los musulmanes, el que escribió el Corán, él murió pero no resucitó. Nuestro Cristo, el cristianismo, Él muere para pagar nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Él tenía que morir, pero Él resucita a los 3 días. Y Cristo es el único que es llevado al cielo, al lugar espiritual o la dimensión espiritual que nosotros no podemos ver, pero que existe. Es el único que va a esta dimensión espiritual, lo que nosotros llamamos cielo. Es el único. No hay otro mediador que Cristo. No hay nadie más. Si usted quiere acercarse a Dios, el único camino es Cristo. Si usted quiere venir a Dios, el único camino es Cristo. Y lo dice Cristo en su propia palabra. Dice Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias a Cristo hoy todos no solo podemos ver, sino podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y ser salvos por medio de Él. Además, por medio de Cristo hemos recibido el amor incondicional. La humanidad fue favorecida en el nacimiento de Cristo Dios, que se hace humano para rescatar a la humanidad. Aun cuando Él ya existía, el apóstol Pablo también dice en una de sus cartas a los filipenses de que Cristo se despoja de todo para venir y rescatarnos a nosotros. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Y Él sigue siendo Dios. Y ahora es nuestro Dios y es nuestro mediador. Entonces hoy aprendimos de que Dios se da a conocer por medio de Cristo. Dios, el Dios invisible, se hace visible por medio de Cristo. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Cristo nosotros recibimos el amor incondicional de Dios y recibimos el verdadero evangelio. Y tenemos 4 evangelios. ¿Usted quiere conocer más a Dios? Ahí tiene 4 evangelios para que pueda leer este inicio de año y va a conocer al Dios revelado en el evangelio de Cristo. Amén.